Set significa reposición, algo así más o menos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir, no? Que cuando nace Set, ¿no? Que es el hijo, es el siguiente hijo en la generación de Adán y Eva, pues Set tiene a Enos, que es su hijo, y dice que a partir de ahí, nuevamente, ¿no? El Señor encontró, ¿no? Quien lo bendijera, ¿no? Encontró quien lo alabara. Entonces, a partir de ese momento, parece que la bendición de Dios, ¿dónde se sitúa? En la descendencia de Set. Abel, sin descendencia. Y Caín tiene su propia descendencia, ¿de acuerdo? Por otro lado. Muy bien, que no ubicamos en ningún sitio. Dice la palabra de Dios que Caín se fue al país de Nod, creo, si no estoy mal, ¿no? Creo que lo explico también al final. Eso significa, la palabra no significa fugitivo. O sea que en realidad, ¿hacia dónde se fue Caín? Estaba errante, de un lado para otro, ¿no? Nunca con un sitio fijo. Muy bien. Entonces, empezamos Génesis 5. ¿Ah? ¿Muy complicado? ¿Qué es complicado? Que bueno, que yo no cuestiono la creación ni a Dios, y ahí lo dejo todo. Que no me importa cómo fuera, porque no consigo entenderlo todo eso. No, es difícil entender. Y además, como intento transmitirles, ¿no? El conocimiento del libro del Génesis es sobre verdades religiosas que condicionan mi propia realidad personal. Entender por qué yo estoy fracturado, ¿no? Por qué estoy dividido por dentro, ¿no? Por qué la experiencia de mal se hace presente en mí. Pero al mismo tiempo reconocer que mi dignidad es muy grande porque he sido creado por Dios para participar de su vida, ¿no? ¿Me explico? Todo esto lo que me dice a mí, o sea, por tanto, no está intentando de algún modo que tú te calientes la cabeza para ver qué pasó en aquel tiempo. Yo les expliqué esto la vez pasada, ¿lo recordáis? O sea, que no es tanto el hecho de decir, pero ¿y cómo? Y ya lo sabremos, ¿no? En ese momento, lo conoceremos en Dios en su sabiduría infinita. Mientras tanto, lo que nos corresponde es saber cómo esos presupuestos, algunos que son muy importantes, Dios es creador, la unidad sustancial, nuestra llamada a la comunión, la bendición de la fecundidad, el dominio sobre la naturaleza, cómo todas esas verdades condicionan en gran medida, ¿no? Mi experiencia de creyente hoy. Porque ese es el objetivo, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Empezamos con los patriarcas prediluvianos. La palabra evidentemente me la entienden, ¿no? Los patriarcas que estuvieron antes del diluvio. He hecho un cuadro, no me voy a enredar, ¿no? Haciéndolo porque ya está en lo pasaremos en los apuntes, donde normalmente se establece la edad cuando cada uno de esos patriarcas tuvo a su hijo y cuántos años duró después de tener a su hijo. Con lo cual, yo me he puesto en la tarea de sumar para ver cuántos años tuvieron esos patriarcas, según lo que nos plantea, ¿no? La palabra de Dios. Entonces, el Génesis 5 empieza recordando cómo Dios bendijo a Adán y Eva para que pudieran crecer, para que pudieran ser fecundos y de esa manera el hombre pudiera, ¿no? Multiplicarse sobre la faz de la tierra como parte de una bendición de Dios que no se altera como consecuencia del pecado. ¿Vale? Entonces, Adán tuvo a su hijo de 130 años y vivió 800 más, con lo cual, ¿no? Adán viviría 930 años, según lo que nos dice la palabra. Set tendría a su hijo Enos de 105 y vivió 807, con lo cual la suma sería 912. ¿Vale? Enos tuvo a su hijo de 90 y vivió 815, con lo cual Enos tendría 905 al final. Kenán tendría a Mahalalel, que es su hijo, de 70 años y viviría 840 más, con lo cual viviría 910. Mahalalel tendría a Yeret a la edad de 65 y viviría 830 más para completar 895. Yeret tuvo a Enoc a los 162 y vivió 800 años más, con lo cual suma 962, que dentro de las edades parece que es la más grande de todas, pero todos están alrededor de los 900 años, si se han dado cuenta, ¿no? Viene una de las primeras controversias de la palabra de Dios, que es Enoc. Enoc tiene muchísima historia dentro de los relatos de la historia judía. En la Biblia solamente se menciona que Enoc
tuvo a su hijo Matusalén de 65 años, y a los 300, por tanto, 300 años después, o sea, a los 365, fue llevado por Dios al cielo. Entonces, muchos se plantean, ¿no?, junto con Enoc, el tema de Elías, que también es el otro personaje bíblico que fue arrebatado a los cielos en un carro de fuego, que si estos pasaron o no pasaron por la muerte, y que dónde estaban, y que si eso que vivieron tanto Enoc como Elías tiene que ver con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, ¿no? ¿De acuerdo? O la Virgen, ¿no?, la Asunción, ¿no? Entonces, en realidad, ¿no?, lo que podemos llegar a considerar, ¿no?, a través de la reflexión de la palabra de Dios es que, porque muchos dicen que Enoc nunca murió y que, digamos, Enoc estaba asociado también al advenimiento de los tiempos mesiánicos. Enoc y Elías serían un poco como los que de algún modo, ¿no?, estarían presentes, ¿no?, en la manifestación del Mesías según la tradición judía, ¿de acuerdo? Pero a nosotros nos basta plantear que seguramente, ¿no?, lo que el autor sagrado quería manifestar a través de eso es que Enoc fue un hombre justo, y que esa justicia hizo posible que en su momento, ¿no?, pues fuera contado, ¿no?, dentro de los que Dios había favorecido, ¿no?, especialmente con sus bendiciones, especialmente con su gracia, ¿no? O sea, por eso Enoc siempre va a ser figura de justo dentro de los patriarcas prediluvianos, ¿no? Pero no nos atrevemos a considerar lo que llamamos nosotros en la teología escatologías intermedias, ¿no? Que haya como un lugar previo, ¿no?, a la participación de algún modo de la vida de Dios, del cual no gozaron ninguno de los justos del Antiguo Testamento salvo Enoc y Elías, ¿no?, que fueron los que fueron arrebatados, ¿no?, a los cielos, ¿no? Cuando lleguemos al tiempo de los profetas y analicemos la historia de Elías, vamos a encontrar el mismo problema. ¿Elías murió o no murió? Entonces, claro, hombre, si no murió, entonces ¿cómo fue redimido por Cristo? Entonces nos hacemos un lío en la cabeza, ¿no? Entonces es preferible entender que el autor sagrado lo que seguramente quería expresar a través de ese lenguaje, a través de esa simbología, es que Elías, que es prototipo del profeta, digamos, alcanzó la participación de la gracia de Dios, tal y como lo manifiesta evidentemente la escena de la transfiguración, cuando aparece al lado de ¿quién? De Moisés en el monte junto a Jesús, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces Enoc tiene el famoso Matusalén, frase que ha quedado ya acuñada en nuestra jerga. Tiene más años que Matusalén, ¿no? ¿Por qué? Porque Matusalén de 187 años tuvo a Lamec y duró 780 años más, para un total de 969 años, que es la edad de todos los patriarcas prediluvianos, es la mayor. ¿Me explico? O sea, es la mayor, o sea, 969. Detrás de él está Yered con 962 y detrás de él vendría Adán con 930. Lo cual quiere decir que el personaje de más años en la palabra de Dios es Matusalén. Y de ahí la jerga, ¿no? De ahí que se utilice para referirse a... Oye, ¿cómo? Porque mira para nosotros. Que tiene más años que Matusalén. Con lo cual queda el más viejo de los viejos, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Esto simplemente es una anécdota de la palabra de Dios, pero fijaos cómo la palabra de Dios suscita incluso sabiduría experiencial, ¿no? O sea, suscita, ¿saben? Suscita incluso este tipo de jergas, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Lamec, ¿no?, es el que tiene a Noé, y ahí es donde acaba, ¿no?, ese cuadro de Génesis 5 de los patriarcas prediluvianos, ¿no? Se dice que Lamec tuvo a Noé a los 182 años y vivió 595 para un total de 777 años, ¿no? Y los hijos de Noé serían Sem, Cam y Jafet, ¿no? Muy importante. Los tres hijos de Noé, porque son los que van a constituir la repoblación definitiva de la tierra. Sem, Cam y Jafet, ¿vale? Que son los hijos de Noé. Entonces ahí quedamos claros en toda la estructura de los patriarcas. En estos estamos en Génesis. En esto, ¿qué podríamos decir? Fundamentalmente el hecho de ver que a partir de este momento y desde más o menos desde los 900 años vamos a empezar a decaer. Estos primeros grandes patriarcas prediluvianos están en el orden de los 900, 800, Lamec ya es 700, y iremos dándonos cuenta que poco a poco se van bajando hasta que se sitúan en una edad que parece fija,
que define la palabra de Dios como la edad del hombre en esta tierra. ¿Saben qué edad es esa? 120 años, ¿verdad? Sí, sí. Pero esa, digamos, ¿cómo lo diríamos? Esa paulatina disminución de la edad, lo que viene es a decirnos en lenguaje teológico, en lenguaje bíblico, que fuimos perdiendo ¿qué cosa? La cercanía a Dios y la participación de su vida, y con lo cual nuestra eternidad se fue temporalizando. Eso es lo que quiere decir eso. Con lo cual no quiere decir alguien vivió 930 años. No sé si me entienden. Plantearía un problema para nosotros. ¿Realmente vivieron esa edad? O lo que la simbología o lo que el testimonio de la Biblia nos plantea es que simbólicamente se va mostrando cómo el hombre va saliendo de lo eterno y va quedando sumergido en lo temporal. Entonces, sobre todo porque uno cuando lee estas cosas como que le crean una dificultad y un problema. ¿Tanto? ¿No? En realidad podríamos decir simplemente que la palabra de Dios nos muestra a través de los patriarcas prediluvianos que fuimos perdiendo poco a poco, ¿no? nuestra vocación eterna, y nos fuimos temporalizando cada vez más hasta que llegamos a esa edad propia, temporal, más asociada a nuestra propia experiencia, que para el pueblo judío era de 120 años. Eso lo dirá Génesis 6, ¿vale? Entonces, Génesis 5, rápido, es que hay unos capítulos que son súper rápidos en la Biblia. Fijaos que nos hemos dedicado una clase, ¿no? a Génesis 1. Bueno, en fin. Bueno. Génesis 6. Entonces aparece aquí algo importante: la propagación del mal sobre la superficie de la tierra. ¿De acuerdo? Los hombres se multiplicaron y nacieron hijas. Y los hijos de Dios vieron que eran hermosas y las tomaron por mujeres. ¿Vale? Entonces, aquí en Génesis 6, ¿a qué se refiere con los hijos de Dios diferentes de las hijas de los hombres, ¿no? ¿De acuerdo? Sobre todo porque va a aparecer, ¿no?, que de la unión de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres aparecen los gigantes, ¿no?, famosos de Génesis 6. Entonces dice, pero alguno seguramente se habrá metido a un cine y ha perdido su... ¿Cuánto vale un cine? No sé cuánto vale el cine. Ha perdido esos 7,20 euros mirando la película de Noé que protagonizó Russell Crowe, puede ser, si me parece. ¿Sí? Que resulta que para poder darle un poco de contenido a estos gigantes, ¿no?, convierte unos gigantes de piedra que eran como ángeles caídos, ¿no?, por una cierta connotación, ¿no?, que viene de corte protestante, donde dice, ¿no?, que esos hijos de los hombres en realidad eran ángeles caídos demoníacos que estaban aquí y que se unieron a los hijos de los hombres, y que por esa mezcla entre ángeles y hombres surgieron estos grandes gigantes, mitad ángeles, mitad hombres. Bueno, madre mía, mi corazón. Pero esto viene de ámbito protestante, ya lo digo, ¿no? O sea, en la fe cristiana, o sea, normalmente nosotros entendemos que en la antigüedad habían muchísimos relatos mitológicos, y normalmente los personajes más influyentes en la historia de la humanidad, los grandes héroes, por ejemplo, de la Ilíada, de la Odisea, ¿quiénes eran? Eran hijos de ¿quiénes? De dioses y de hombres, ¿vale? Eran los grandes héroes, ¿no? ¿Y de dónde salió, no?, Aquiles, ¿no? El famoso Aquiles, ¿no? Bueno, Aquiles, ¿no?, era hijo de yo no sé qué dios que se juntó con una chica humana y por tanto surgió, y este fue el héroe y tal, ¿no? Entonces, la palabra de Dios en Génesis 6 pretende desmitificar, ¿no?, esta circunstancia, para considerar de algún modo, a través de esa desmitificación, que en realidad, ¿no?, en realidad todo lo que acontecía sobre la faz de la tierra, ¿no?, era consecuencia del mal que estaba presente, ¿no?, en medio, ¿no?, de los pueblos, y que no iba a ser un héroe, ¿no?, mitad Dios y mitad hombre, el que iba a resolver el problema. ¿Quién lo iba a resolver? Dios. Eso es todo el sentido que tiene, ¿no?, este lenguaje, que también tiene un contexto evidentemente mítico, ¿no?, dentro de lo que es la explicación, ¿no?, de por qué en algún momento Dios ve necesario, ¿no?, purificar la faz de la tierra. ¿De acuerdo? Que es a donde nos vamos a adentrar. Dijo Dios, no permanecerá mi espíritu en el hombre, es un ser mortal y sus días serán 120 años. Ahí donde se expresa, ¿no?, en el capítulo 6 del libro del Génesis. Muy bien. Dice Dios, ¿no?, siguiendo la lectura de ese libro, vio Dios cuánto había crecido la maldad
que los pensamientos de su corazón tendían siempre al mal, o sea, los pensamientos del hombre, y llega un momento en el que se arrepiente de haber creado al hombre y se entristeció, diciéndose a sí mismo: borraré de la faz de la tierra al hombre y también a todo cuanto he creado. Ya vamos a empezar a ir poco a poco dándole contenido a la manifestación de la promesa de salvación de Dios. ¿De acuerdo? Solo que en un primer momento, ¿cuál es la promesa fundamental? O sea, ¿cómo se cumple realmente esa promesa de salvación? En Jesucristo, ¿no? Desde Adán a Jesucristo hay una progresiva revelación del misterio de Dios. ¿Saben qué es progresiva, no? Sí. Poco a poco el hombre va a ir entendiendo, ¿no?, realmente cuáles son los sentimientos de Dios para con nosotros. Mientras se da ese proceso, ¿no?, de realmente quién es Dios, ¿me explico? El verdadero rostro de Dios, que quizás el mejor rostro que nos muestra la palabra de Dios es la parábola del hijo pródigo, ¿no? Es la mejor forma de entender cuáles son los sentimientos de Dios para con nosotros, ¿vale? Pero mientras se da ese acontecimiento y se revela plenamente, ¿no?, plenamente el misterio de Dios, todo el Antiguo Testamento es un esfuerzo por intentar como rasgar un poco de ese misterio, un misterio que nos sobrepasa ampliamente. Entonces, en ese esfuerzo, ¿qué va a pasar? Que el hombre, al intentar hablar de Dios, lo va a antropomorfizar. ¿Qué significa esto? Antropomorfizar. En los escritos bíblicos, en toda la historia del Antiguo Testamento, vamos a reconocer, ¿no?, en Dios rasgos humanos, antropomórficos. Como consecuencia, es que Dios se fue deshumanizando. No, evidentemente Dios siempre ha sido Dios. Es nuestra visión de Dios la que se fue purificando con el paso del tiempo, ¿no? Por eso, ¿no?, en medio de todo esto, o sea, lo que nos va a plantear la historia de la salvación es como si nosotros los hombres fuéramos a arreglar el problema. Y fijaos que es muy consecuente con nuestra antropología, ¿no?, con nuestra forma de entender la realidad. Cuando tú tienes un problema y que te queda ya, que se te está ya saliendo de las manos, ¿qué es lo que tiendes a hacer? Pues dejarlo en manos de Dios, ¿no? No. Yo tengo esto, ¿no? Esto lo tengo en mis manos, ¿no? Entonces como que veo que ya como que se está completamente evidente. Ay, yo hago otra cosa. ¿Nunca les ha pasado esto? Sí. Ese es uno que no tiene fe. No, bueno, humanamente hablando, ¿no? O sea, una relación es preferible, ¿no? Pues yo me voy fuera y bajo otra. Bueno, sí. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, ¿no?, cosas así, o que estamos haciendo algo con una manualidad que nos sale mal, hacerla de nuevo. Dios contempla la obra de sus manos. Fijaos, la idea de Dios, que en ese momento es muy arcaica, ¿no?, la idea de un Dios que al contemplar cómo la maldad va creciendo en el mundo, se entristece y se arrepiente de haber creado, ¿no?, lo que ha creado, ¿no? Y dice, no, esto hay que hacerlo de nuevo. Entonces ese es el objeto fundamental de toda la historia del diluvio, ¿vale? De cómo en algún momento Dios se plantea la posibilidad de arreglar el problema. ¿Cuál es el problema? La maldad. Tengo que hacer esto de nuevo. O sea, tengo que modelarlo todo de nuevo. Tengo que hacer nuevas las cosas. Pero bajo una perspectiva antropomórfica, ¿no? Y es como reaccionamos nosotros los hombres, ¿no? Que es como aniquilar lo que tengo, quitármelo de encima y volver a hacerlo nuevamente. ¿Ya? A mí esto me sugiere una barbaridad. Claro, pero no porque es... entonces los hombres imitando a Dios lo que hacen cada vez son las guerras. ¿Imitando a Dios? ¿En qué aspecto no entiendo imitando? Cuando un hombre tiene muchísimo poder y no puede arreglar una nación, coge y hace la guerra y entonces destruye. Sí, pero no es imitando a Dios, ¿eh? No, pero te quiero decir, llevándolo al límite, o sea, la barbaridad que se ocurre, ¿no? O sea, que la guerra proviene del diluvio. La idea de la guerra. No, la idea de la guerra, bueno, puede ser consecuencial. La idea de la guerra es algo que ya está presente en el corazón de los pueblos de la antigüedad, de la humanidad. que significa de algún modo, ¿no?, imponer a la fuerza, ¿no? Digamos, destruir lo que hay. Muy bien. Pero no creo que el concepto de guerra surja del diluvio, ¿eh? No, pero... O sea, yo creo que el concepto del diluvio es algo que de algún modo tiene que ver con una idea de purificación, porque en realidad es una purificación del mal que existe sobre la faz de la tierra,
aunque esa purificación exija la aniquilación de la humanidad y todos los animales del mundo, ¿sabes? Pero en el fondo es una idea o un planteamiento que debemos entender, ¿no? Que es como si humanamente estuviéramos planteando una solución. O sea, una solución evidentemente arcaica y que no es consecuente. Y nos vamos a dar cuenta justo después del diluvio, que es así. Pero una cosa, padre, lo que tú quieres decir, bueno, yo no sé si te estoy entendiendo, es que si nosotros interpretamos desde un prisma humano, desde un prisma antropomórfico, nosotros vamos a ver que el diluvio es una aniquilación de la especie humana, pero podemos interpretarlo de otra manera, incluso podemos pensar que eso no ha existido, que nosotros, o sea, que no sabemos si ha existido o no ha existido. No nos planteamos, por eso aquí, y por eso movernos dentro del ámbito de los orígenes es muy complicado, porque aquí no nos estamos planteando realmente historia en el sentido, ¿cómo lo llamaríamos? Hechos constatables. El sentido de un hecho constatable. ¿Pudo ser? O puede ser que sea una realidad simbólica. Claro, pero hay unas verdades que están presentes en la narración de estos acontecimientos que también tienen una base mítica. Creo que yo leí aquí, en la segunda clase, el relato de Numa Elis, me parece. Cuando hice una lectura, creo que sí lo hice, una lectura donde se habla, ¿no?, de un acontecimiento similar en la cultura babilónica, donde había habido también una inundación y donde había habido también un arca, ¿se acuerdan que lo leí? Sí. Entonces hay una base mítica de fondo que quiere transmitir una idea, y es cómo Dios purifica, ¿no?, purifica a la humanidad de la maldad. Ojo, porque es una posible solución al problema. Sí, me recuerda aquello que suelen decir con frecuencia, que Dios no permite un mal si no es para un bien mayor. Hombre, por tanto tiene un sentido, al menos religioso, tiene un sentido positivo. ¿Vale? Ahora, se van a dar cuenta que evidentemente, si ustedes me preguntan a mí, padre, ¿usted ve consecuente que Dios, para resolver, ¿no?, la maldad, aniquile a la humanidad? Yo digo, no, parece que Dios lo dejó muy claro en el libro de Génesis. O sea, es que déjenme terminar toda la reflexión, porque es importante, porque aquí nos estamos moviendo en verdades religiosas, ¿de acuerdo? O sea, que más allá, ¿no? O sea, porque si yo digo, pues si esta es una realidad simbólica, entonces esto es un cuento. Además hay un mito que lo corrobora en Babilonia. Entonces al final yo puedo sacar algo positivo del diluvio. O sea, me lo cargo. Y puedo sacar cosas interesantes de la lectura de Génesis 6, que evidentemente no es la lectura más... Claro, evidentemente porque hay un drama, ¿no? Pero que sí podemos... Yo lo que estoy haciendo un esfuerzo es por hacer exégesis bíblica, y que ustedes cuando lleguen a estos textos, ¿no?, puedan decir, hombre, ya entendemos por qué estos textos están aquí, y qué es lo que estos textos nos permiten a nosotros entender desde la dinámica de la nueva alianza, ¿de acuerdo? Por lo pronto, solamente me quedo con ese drama, ¿no? Y sobre todo, con una idea que para mí es importante: Dios no es insensible a sus criaturas, ¿eh? ¿Me explico? O sea, pues Dios es perfecto, en sus perfecciones Dios es inmutable, por tanto en Dios no puede haber ni sufrimiento, ni dolor, ni nada de estas cosas, ¿no? Es perfectísimo, pero Dios ama. Y si ama, no le somos indiferentes. Por tanto, la maldad le afecta a Dios, ¿no? ¿No creen ustedes eso? Hay una frase muy bonita de una santa: Dios es sensible al amor de sus criaturas, ¿ya? Por tanto, cuando no le amamos, contristamos el corazón de Dios. Yo creo que si yo digo esto, ustedes me lo entienden, ¿no? Eso sí, perfectamente. Pues muy bien, pues de eso se trata fundamentalmente, considerar cómo Dios quiere plantear una solución a la maldad que reina en el mundo. Entonces, a partir de ese momento surge, ¿no?, la historia de Noé, a partir de Génesis 6, 9, ¿de acuerdo? Entonces, Noé era un hombre justo e íntegro a los ojos de Dios. O sea, empieza diciendo, ¿no?, Noé, a pesar, ¿no?, de que él ya había tomado la decisión de aniquilar la tierra, ve a un hombre justo, a Noé. Ahí se establece nuevamente lo que decíamos, la posibilidad de que la libertad humana apueste, ¿no?, por el bien. Pero claro, dentro de la maldad del mundo, uno entre un montón de que estaban ya enmadrados, ¿no? Entonces, Noé, justo e íntegro, caminaba con Dios. La tierra estaba corrompida completamente ante Dios, se había llenado de violencia. Todo mortal llevaba una conducta depravada, ¿ya? O sea, evidentemente, ¿no?, cuando
digamos, somos conscientes de la ausencia de la vida de Dios en nosotros, pues todos estos desórdenes y estas rupturas producen evidentemente entre nosotros violencia, ira, desorden, concupiscencia, sensualidad, ¿no? Todo lo que en algún momento, ¿no?, representa la realidad del pecado, ¿no? Cuando Dios no está presente ordenando nuestra vida y nuestro corazón. Entonces, dijo Dios: pondré fin a todo mortal, la tierra se ha llenado de violencia, voy a exterminarlo de la faz de la tierra. Y manda construir el arca famosa, ¿no? El arca de Noé, de madera de ciprés, con varios compartimientos, calafateada. ¿Qué? Calafatear. Benjamín. Impermeabilizar. O sea, ¿cómo se hace eso? Eso normalmente calafatear. Eso significa impermeabilizar, ¿no? Fundamentalmente, ¿cómo se hace eso? Pues normalmente con resina. Resina de árbol. Sí. ¿No? Sí. Y normalmente lo que se hace es colocar una especie de esparto entre la madera, ¿no? Es una especie, ¿no?, de... Sí, porque eso se... para que la madera pueda, ¿no?, tener una... Para o sea, si tú colocaras solo madera, en la presión del agua y estas cosas, al final se rompería. Entonces se busca el esparto y luego se pone una capa de impermeabilizante, que en ese caso sería brea, ¿no? Para permitir que el barco pudiera flotar sobre el agua, ¿no? Entonces, ingeniería naval, ¿no? En fin, yo di ya esta clase en Cartagena y hay como 3 o 4 esposas de gente vinculada al trabajo del mar allí en Cartagena y todas se lo sabían, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Yo sé eso. En fin, bueno, no tuve ni que explicarlo. Puntos de dilatación. Sí. Bueno, 300 codos de largo tenía el arca. Un codo son más o menos entre 45 y 50 centímetros, con lo cual estaríamos hablando de una longitud de 150 metros. Pensemos, 150 metros, ¿no? Pensemos cuánto tiene el Santiago Bernabéu y todos los estadios, ¿no?, en sus medidas oficiales en el fútbol. Esto me lo sé yo. Por eso utilicé el ejemplo, ¿no? Yo sé cuáles son las medidas de un estadio de fútbol. Eso lo sé yo. 105 por 68. Son las medidas de un estadio de fútbol. ¿Vale? Pues mucho más largo que un estadio de fútbol. Podríamos decir que casi un estadio y medio, ¿no?, de largo, ¿no? Era la medida del arca. Junto con los 50 codos de ancho, que serían más o menos unos 50 codos serían unos 25 metros, un poco menos ancho que un campo de fútbol, ¿de acuerdo? Y campo y medio. ¿Pero era gigante? De alto tenía 30 codos, por tanto 15 metros, ¿vale? Y estaba compuesta de 3 pisos. Da las indicaciones que no tienen más que para más o menos hacernos una idea del tamaño, ¿no?, del arca de Noé. O sea, un arca bastante grande, ¿no? ¿De acuerdo? Le colocó tragaluces en el codo del techo, la puerta al costado y anuncia la venida del diluvio, ¿no?, para exterminar a todo ser que alienta sobre la faz de la tierra, ¿no? Entonces, con Noé se establece, por tanto, digámoslo así, la constitución también de un acto de obediencia y por tanto de una alianza, ¿no? O sea, tú tomarás, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos y un par de todo ser vivo, macho y hembra, de aves, animales y reptiles, procura alimento y almacénalo todo para ti y para ellos. Y Noé hizo todo como el Señor se lo indicó, propio de lo que es la consideración de su justicia, ¿no? Pero claro, ponemos a pensar, ¿no? Hoy en día creo que ha salido una película también, me parece por ahí, ¿no?, de Como Dios, me parece, ¿no?, que es como una segunda parte de la famosa de Jim Carrey, ¿no?, que en la que le mandan a construir a un político, me parece, el arca, ¿no? Y ahora tú te imaginas el problema, ¿no?, que plantea que yo construya un arca, ¿no? O sea, que es una obediencia de fe tremenda, ¿no?, al cumplimiento de la voluntad de Dios, y en la que Noé simplemente hizo lo que Dios le pudo. Ya os podéis imaginar lo que escuchaba a su alrededor. La gente que se burlaba, que estaba loco, que por Dios, ¿qué estás haciendo? Pero en fin, él acepta, ¿no?, el compromiso que Dios le pide, ¿no?, propio de lo que es la justicia, ¿de acuerdo? Noé por eso es signo fundamental, ¿no?, de Jesucristo. ¿Por qué?
por su obediencia a la voluntad del Padre, ¿no? Ya pasamos a Génesis 7, entra en el arca, tú eres el único justo de esta generación, de los animales puros, dice, concreta Génesis 7, 6 parejas, de los impuros 1 pareja y de las aves 7, o sea, ya especifica mucho más un poco, ¿no?, la cuestión de los animales que van a estar presentes. En 7 días lloverán, 40 días y 40 noches exterminaré todo viviente de la faz de la tierra, ¿no? Noé hizo como el Señor se lo pidió. Tenía 600 años cuando sobrevino el diluvio. Entraron Noé, su familia, los animales, tal como lo dijo el Señor, y se cerró la puerta. El año 600 del mes 2 del día 17 se abrieron las compuertas del cielo. Volvemos a tener otro problema, ¿no? Seguimos pensando que en el cielo hay agua, pero bueno, es propio de la mentalidad de su tiempo. Se abren las compuertas del cielo y se viene el diluvio. Ah, llovió como un diluvio. Se viene el diluvio. 40 días y 40 noches, es el número 40, va a quedar a partir de ese momento dentro de la numerología bíblica como un periodo de tiempo de purificación. De hecho, la palabra cuaresma viene de 40, y una de las primeras referencias bíblicas del número 40 es el tiempo que llovió sobre la faz de la tierra en la historia de Noé. ¿De acuerdo? Muy bien. Las aguas crecieron, se alzaron por encima de la tierra, levantaron el arca, el agua arreció, pero el arca flotaba por encima. Todas las montañas de la tierra quedaron cubiertas 15 codos, o sea, más o menos entre unos 7 y 8 metros, más o menos de altura, por encima de las montañas más altas de la tierra, con lo cual había posibilidad de vida, pues ninguna. ¿De acuerdo? Entonces perecieron todos los seres que se mueven sobre la tierra, las aguas inundaron la tierra durante 150 días. ¿De acuerdo? Que fue lo que duró la inundación. Entonces uno puede pensar, ¿no?, de esa perspectiva un poco, qué fuerte, ¿no?, que Dios haya realizado esto, ¿no? Pero en el fondo lo que está de por medio en la solución religiosa, o sea, de la consideración religiosa, es que la maldad ha sido sepultada con las aguas. ¿Ya? Y vamos a tener 2 referencias bíblicas explícitas de esta idea que os acabo de decir. Una de ellas es el paso por el Mar Rojo de los israelitas. ¿Quiénes quedan sepultados en las aguas del Mar Rojo? Los egipcios. ¿Y qué evocan los egipcios? La maldad y el pecado. Y uno puede decir, pero ¿y qué hicieron los pobres ahí, estos soldaditos que...? Y nosotros no... Me explico. El hombre que lee la palabra de Dios no se plantea, ¿no? ¿Por qué Ramsés, el soldadito, iba ahí ese día y se ahogó? ¿No? Me explico. ¿Y por qué Dios fue tan injusto de ahogar al pobre soldadito egipcio, ¿no? Porque en realidad la palabra de Dios lo que quiere transmitir a través de esa idea es que la purificación de la maldad y del pecado se hizo a través de un signo. ¿Cuál es? El agua. Segunda significación en la Biblia, la purificación del agua, ¿de qué? Del bautismo. Por esa razón, ¿no?, cuando nosotros de algún modo examinamos, ¿no?, esta obra de purificación que Dios realiza, inmediatamente, ¿no?, entendemos que hay una asociación, ¿no? Es como si esta realidad iluminara un poco lo que pasa, ¿no?, en la celebración del bautismo, donde también es sepultada la maldad a través del signo del agua, ¿no? Por eso el bautismo, por eso una de las lecturas de la liturgia bautismal es la lectura del diluvio. ¿De acuerdo? ¿Me han entendido? Verdad religiosa que se transmite y se comunica. En algún momento el agua va a tener el poder, ¿no?, de purificar la maldad que existe sobre la faz de la tierra. Una idea preciosa, que a qué la podemos asociar hoy como cristianos. Hoy como cristianos. Y especialmente hoy, que es la celebración del bautismo del Señor. Hoy, Padre, que hoy dicen las revelaciones que lo segundo va a ser fuego, y mucho peor que el agua. Bueno, yo no entro en esa circunstancia, sobre todo y especialmente porque me interesa plantear hoy en día realmente, ¿no?, lo que es la, digamos, lo que es la, ¿cómo explico? ¿Cómo se manifiesta el proyecto de la salvación de Dios para con nosotros en el acontecimiento fundamental de nuestra existencia, que es Jesucristo? Y en Jesucristo no se da de manera apocalíptica, ¿me explico? En Jesucristo se da de manera sencilla, ¿no? A través de su entrega en la cruz, que me parece mucho más extraordinario, ¿no?, que cualquier evento, ¿no?, evento catastrófico que pueda surgir. Vamos, es que podría pasar lo que fuera, que yo me quedo con el misterio pascual. Sí, yo también. O sea, que para mí lo más impresionante que podemos ser testigos, ¿no?, como humanidad, es la entrega de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ese ya es el signo para mí, el signo más importante, ¿ya? Por eso, ¿no?, el Señor, que vosotros pedís signos, le dice, ¿no?,
generación perversa y adúltera, pedís signos, pero un solo signo se os va a dar, ¿no? El signo de Jonás. ¿Verdad? ¿El signo de Jonás? ¿Cuál es el signo? ¿Que nos van a comer una ballena? No, los 3 días, ¿no? Los 3 días que establecen, ¿no? nuestra inmediata referencia a lo que es el misterio pascual, de la muerte a la vida, ¿no? De la pasión, muerte a la resurrección. Esto es lo que más debe, ¿sabes?, crear en nosotros, digamos, como una especie de expectativa y de esperanza realmente a lo que ha sido la obra de la salvación, ¿no? Por eso, que venga fuego, venga, lo que sea, que ya, ¿no? Mi corazón descansa, ¿dónde? En la cruz. Lo que yo diría, ¿no? Ante una inquietud así, ¿de acuerdo? Muy bien. Génesis 8, ya pasamos del 7, pero claro, esto ya tiene menos connotaciones, ¿no? Como se van a dar cuenta, hay historias que pasan súper rápido, ¿no? Por eso vamos a avanzar más de ahora en adelante, ¿eh? Muy bien. Génesis 8. Dios se acordó de Noé, sopló un viento fuerte sobre la tierra y las aguas empezaron a decrecer. Se cerraron las compuertas del cielo y cesó la lluvia. Las aguas se fueron retirando y 150 días después, en el mes 7 del día 17, el arca se posó en el monte Ararat, ¿no? Señala el lugar geográfico, es curioso, ¿no? Pero evidentemente entendemos, ¿no? ¿Por qué señala el monte Ararat? Porque en toda nuestra pequeña geografía del creciente fértil, el monte Ararat, que está aquí, entre el Mar Negro y el Mar Caspio, justo encima de la vertiente de los ríos Tigris y Éufrates, que está, por eso traje el mapa. El monte Ararat, ¿no? Es el monte más alto de toda la geografía del creciente fértil, que tiene una altura de 5.165. Sí, señor. 5.165 metros sobre el nivel del mar. ¿De acuerdo? Entonces, como es el monte más alto, se supone que si en algún momento el arca se posicionó en algún lugar, tuvo que ser en la montaña más alta conocida en aquel momento, ¿no? ¿Qué es este monte? El nombre en turco, el monte Agridaji. Agridaji, situado junto a la ciudad turca de Doğubeyazıt. ¿De acuerdo? El monte Ararat, que menciona la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Ahí se pone, ¿no? Esto casi que está en la frontera entre Armenia, que está en la parte norte, e Irán, ¿no? Que está en la zona de el actual Irán, ¿no? Irán y Armenia. Más o menos en los límites se encuentra ese monte. 5.165, muy bien, menguaron las aguas hasta el mes 10 del día primero, se veían las cumbres de los montes y al cabo de 40 días tras acabar, ¿no?, la inundación sobre la faz de la tierra, Noé abre una ventana y suelta un cuervo, ¿no?, que iba y venía hasta que se secaron las aguas, ¿de acuerdo? Luego soltó una paloma y volvió, pues aún había agua. Noé la recogió y la metió en el arca. 7 días después la volvió a soltar y traía consigo una rama de olivo. Las aguas ya habían disminuido. Ya a los 7 días la volvió a soltar y ya no regresó. El año 601 del mes primero del día primero se secaron las aguas de encima de la tierra y Noé retiró la cubierta y la superficie ya estaba seca. El mes 2 del día 27 la tierra estaba ya seca del todo. ¿De acuerdo? Entonces, de esta reflexión, los padres de la Iglesia, ¿no?, hacían referencia a las imágenes del cuervo y de la paloma, ¿no?, y le dieron una significación, ¿no?, le dieron una interpretación para la Iglesia, ¿no?, de cómo normalmente el cuervo es un ave que de algún modo como que representa todavía, ¿no?, la perennidad, la mortandad, digámoslo así, ¿no? O sea, cuando se baja las aguas de la superficie de la tierra, pues ahí ¿qué hay? No hay vida, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Hay, digámoslo así, hay, digamos, como que el depósito de todo lo que en algún determinado momento quedó como muerto, ¿no?, como condicionado, ¿no? Entonces, la imagen del cuervo, ¿no?, o sea, representa, ¿no?, para todos nosotros, ¿no?, de algún modo, ¿no?, como la perspectiva de que aún no es el tiempo, ¿no?, aún no es el tiempo porque el cuervo evoca como ¿cómo lo digo?, ¿no?, que todavía no hay vida, ¿no?, y al no haber vida todavía es como cuando el hombre pone toda su confianza, ¿no?, en las cosas que no llenan y no planifican el corazón, ¿no?
te decían que a veces nos pasa a nosotros eso, que todavía no hemos vivido una purificación, ¿no? Ya, ¿no? Una purificación, ¿no? Que nos permita abrir el arca y poder salir, ¿no? A gozar de las bendiciones de Dios, ¿no? Porque todavía hay pobredumbre, hay todavía mortandad, ¿no? O sea, entonces eso suponía que todavía es necesario un proceso de purificación, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Entonces los padres de la Iglesia asumieron esas dos figuras para hablar de eso, ¿no? Que tenemos que esperar, ¿no? El tiempo en el que se manifiesta la paloma. Cuando se manifiesta la paloma es cuando ya la vida empieza a reproducirse, ¿no? Sobre la faz de la tierra, ¿no? Por eso la paloma no vuelve, ¿no? Porque la paloma ya se ha posicionado, ya encuentra vida y por tanto ya es posible abrir el arca, que es lo que sucede, ¿no? No sé si me han entendido lo que acabo de decir, ¿no? Esa paloma evidentemente va a estar asociada, ¿no? Al Espíritu Santo, ¿no? Y va de esa manera a determinar que solo, ¿no? Cuando el Espíritu Santo, ¿no? Realmente ya está posado sobre la tierra nuestra, de nuestro corazón, que ya está purificada, es el momento para abrir el arca y que se empiecen a reproducir los frutos, ¿no? De la salvación, ¿no? ¿Me explico? ¿De acuerdo? Entonces, mientras tanto, mientras se da ese proceso, debemos purificarnos de toda mortandad, de todo signo de muerte, de toda maldad, de todo lo que en ese aspecto podríamos decir que es lo que representa, ¿no? El cuervo, ¿no? ¿De acuerdo? En fin, de hecho el cuervo siempre parece estar asociado más a la maldad, ¿no? A la muerte, ¿no? Porque es un carroñero, ¿no? Hasta donde tengo entendido, ¿no? Mientras que la paloma, ¿no? Es símbolo de la vida, ¿no? Es símbolo, ¿no? Del esplendor, de la fecundidad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, por decir algo respecto a estos textos, ¿vale? Salieron todos del arca y Noé construyó un altar de los animales puros, ofreció un holocausto. Dios aspiró el suave aroma de ese holocausto que el Señor ofreció, que teníamos material para hacer el sacrificio, ¿no? Porque habían 6 parejas de esos animales, ¿no? Con lo cual, eso no. Claro, ahí donde viene eso. Claro, no podía ofrecer a ninguno porque eran las especies que había, ¿no? Entonces, por eso habían 6 parejas para poder ofrecer los sacrificios. El sacrificio, lo que brota, ¿no? De ese sacrificio el Señor lo respira como que es la constatación, ¿no? Del cumplimiento de su santa alianza con Noé, y dice a través de eso: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, pues la inclinación del corazón humano es mala desde su juventud. No volveré a destruir los seres vivos como acabo de hacer, ¿vale? Y por tanto habrá tiempo de sementera, tiempo de siega, tiempo de frío, tiempo de calor, tiempo de verano, tiempo de invierno, tiempo de día, tiempo de noche, no cesarán mientras dure la tierra. Es curioso, a través de esa ofrenda parece que Dios deja la constatación, ¿no? Como que Dios se convence de que esa no es la manera de resolver el problema. Entonces ya pasamos esa etapa, ¿no? La etapa de una purificación vista de manera catastrófica. ¿Me explico? Que les decía que es como el primer elemento humano antropomórfico que encontramos dentro de la historia de la salvación de Dios. ¿Ok? Entonces bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: creced y multiplicaos y llenad la tierra, que os tenga temor todos los animales de la tierra, todo está en vuestras manos, todo lo que tenga vida y se mueva os servirá de alimento, ¿no? Es curioso, porque en el libro del Génesis decíamos que al principio, en el proyecto originario de Dios, éramos vegetarianos, ¿no? ¿Se acuerdan? Solo las hortalizas. Pues aquí ya le deja al hombre la posibilidad de que pueda comer de los animales vivos, de aquellos puros, porque hay una diferencia entre animales puros e impuros. ¿De acuerdo? Comeréis la carne con su vida, es decir, con su sangre. Pediré cuentas de vuestra sangre y de vuestra vida. Cualquier animal, cualquier hombre que derrame sangre, otro derramará su sangre. ¿Por qué? Yo ya expliqué el porqué de la sangre cuando hablé de lo de Caín y Abel. Porque en la sangre, ¿qué estaba? La vida. Y por tanto estaba asociada a Dios. Eso va a ser importante para comprender por qué se ofrecía sangre en la alianza, ¿ya? Que era lo más digno que podemos ofrecerle a Dios, ¿de acuerdo? Porque en la sangre está presente la vida, ¿de acuerdo? ¿Me entienden? Y eso que nos va a ayudar a entender. Pero es por la pasión de Jesús. ¿Por qué la pasión de Cristo? Porque su sangre es la que nosotros nos redime de nuestros pecados, ¿no? Todo lo que sostiene, ¿no? La definición de la sangre como elemento de purificación está en la idea que nos transmite, ¿no? Dios desde el principio, de que la sangre derramada, ¿no? Clama a Dios, ¿de acuerdo? ¿Vale? Eso está en Génesis 9, establece una alianza, y esa alianza a través de un signo que es el arco del cielo,
signo a través del cual, ¿no?, el Señor, ¿no?, de algún modo bendice a Noé y a su descendencia para crecer y multiplicarse sobre la faz de la tierra, bajo la promesa de nunca más aniquilarla de esa manera. ¿De acuerdo? Y es el arco iris. ¿Vale? Es el arco iris. Entonces ahí, a partir de ese momento, claro. Entonces ya te digo, pero a ver, padre, el arco iris surge por es un fenómeno, si no es porque deja de llover, ¿eh? No, por la filtración del agua sobre... La filtración. La filtración de la luz. Otro fenómeno de difracción de la luz sobre el agua. Solo que esta vez pasa distinto a como pasa con la luz solar y la atmósfera, ¿no? En esta vez, toda la franja de colores, ¿no?, que vemos nosotros es la que se difracta, es la que nos permite ver ese arco precioso y maravilloso, ¿no? Entonces, pero aquí esta circunstancia es tomada para manifestar de esa manera que Dios ha establecido su promesa y que ha realizado su bendición. Es como la alianza con Noé, que lo recordarán todas las generaciones, ¿no?, a partir de ese momento. ¿De acuerdo? Salen del arca los hijos de Noé: Sem, Cam, Jafet. Cam es el padre de Canaán. A partir de ellos se pobló la tierra. Noé plantó una viña, bebió del vino de la viña que había plantado, se embriagó y quedó desnudo dentro de su tienda. ¿Pero cómo es posible eso? Si para que haga alcohol tiene que fermentar un montón de tiempo. Ya, sí. Bueno, estamos contando aquí algo que es importante comprender, ¿vale? La historia que sigue, estas son historias, yo me quiero detener, repito, con los contenidos más religiosos, digamos así, con las realidades, ¿no? Sobre todo para entender por qué pasó esto, ¿no? Cam, el hijo de Noé, vio la desnudez de su padre, o sea, vio su intimidad, y él fue y se lo contó a sus hermanos. Sus hermanos, claro, no se atrevieron, ¿no?, a verle, y fueron, ¿no?, de espaldas, le pusieron una manta, ¿no?, para tapar su intimidad, ¿no? Sem y Jafet se echaron encima, ¿no?, o sea, le echaron encima un manto para cubrir su desnudez, y Noé se enteró de lo que había hecho Cam. O sea, Cam se había quedado, ¿no?, y burlado, ¿no?, de la desnudez. ¿Cómo? No, más que chivarse, me acaba de contar a sus hermanos. En realidad, él, digamos, había como violentado la intimidad de su padre y se había burlado de esa realidad, con lo cual su pureza está condicionada. ¿De acuerdo? Porque es un símbolo de la pureza, de la intimidad. Entonces, está violentada la pureza. Entonces, es como de alguna manera representar en la acción de Cam como el predominio del mal y del pecado. ¿Me explico? O sea, casi una repetición del pecado original. Sí, es como una especie de reiteración de que, a pesar de la fórmula de salvación, ¿qué pasa con el pecado? Ya Dios le había dicho: me he dado cuenta que esto está en el corazón del hombre y que por tanto no está en mí el poder resolverlo a través de esta solución. ¿De acuerdo? Entonces va a quedar algo latente, ¿no? A pesar de que se dio esa renovación, esa purificación de la faz de la tierra, Dios tiene que plan B. Por eso les digo que vamos a ir poco a poco madurando, ¿no?, la consideración del proyecto de la salvación de Dios a través de la historia del pueblo. ¿De acuerdo? Maldijo Noé a su hijo Cam: serás el más vil esclavo para tus hermanos. Bendijo a Sem: Canaán será tu esclavo, refiriéndose a Cam, evidentemente, y a su descendencia. Y bendijo a Jafet: habitarás en las tiendas de Sem, y Canaán también será tu esclavo. O sea, condiciona las tribus, ¿no?, de Cam a sus hermanos, y especialmente a Sem. Tras el diluvio vivió Noé 350 años para un total de 950. Todavía le sigue ganando Matusalén, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. A partir de ese momento vienen las generaciones postdiluvianas, ¿no? Esto, repito, como es pura historia arcaica sin muchísimo contenido, pues la establecemos así. No voy a leer todas las generaciones porque evidentemente no es el objetivo que tenemos aquí. A la mitad estaríamos todos. Solamente establece ahí claramente, y es por eso que hemos podido hacer una clara distribución de las tribus de la descendencia de Noé en el creciente fértil, en virtud, ¿no?, de lo que escuchamos aquí en el capítulo 10 del libro del Génesis. ¿De acuerdo? Pero solo una pregunta.
¿En qué época, si es que se puede establecer, o sea, con respecto a Abraham, se puede establecer más o menos lo del diluvio? ¿Abraham? Con respecto a Sí. 2000 años. En la Biblia perdón, cuando celebramos la misa de la Navidad, ubicamos históricamente el acontecimiento de Cristo. Y la primera referencia histórica de la que hacemos nosotros referencia es Abraham. 2000 años antes del nacimiento de Cristo, decimos nosotros. Sí. Unos 2000 y tantos años, ¿no? Decimos en la introducción de la misa de Navidad, para situar históricamente el acontecimiento de Cristo. Pero no situamos ni el diluvio, ni el paraíso, ni Noé. Estas cosas quedan como una especie de orígenes, ¿no? Orígenes de lo que vendría a ser luego la constitución del pueblo de Israel, que es donde realmente vamos a empezar a hacer como historia del pueblo, ¿de acuerdo? Todo lo demás es como orígenes, ¿ya? ¿De acuerdo? O sea, que no hay una situación... No, de histórica de Noé, nada de estas cosas. Yo lo que sí les puedo decir es que durante mucho tiempo muchas personas estuvieron obsesionadas, ¿no?, en encontrar, por ejemplo, hicieron excavaciones en los alrededores del monte Ararat, sobre todo para ver si encontraban al menos alguna tabla o algo que pudiera decir, sí, aquí estuvo el arca y estas cosas. De hecho, cerca de Mar Caspio, ¿no?, y entre el monte Ararat, encontraron en algún momento, ¿no?, en un territorio muy de estos que es pantanoso, encontraron unas cuantas tablas y ya, ¡uy! Encontramos el arca de Noé. En fin, pero por el propósito de intentar de alguna manera demostrar científicamente que el diluvio tuvo lugar y que era real. Y, pero sí, ¿sabes?, se han encontrado estratos que demuestran que ha habido un diluvio. Sí. Eso, o sea, sí, eso sí. Historia que yo lo veo muchísimo. Esto sí lo puedo decir yo. Los americanos y demás. Puedo decir yo que hay, digamos, hay estudios del suelo, de todo lo que es sobre todo, ¿no?, de lo que es el creciente fértil, donde se habla, ¿no?, de fenómenos, ¿no?, que posiblemente podrían explicar el porqué de los mitos, ¿no?, que a lo mejor tenían su constitución histórica. Eso se lo dejamos a la ciencia, para que lo profundice, para que lo madure, las conclusiones que podrían sacar. Se basan en la Biblia. La Biblia lo que permite es un horizonte, digamos. Exacto, para demostrar que efectivamente exactamente. Es un diluvio. En toda esta... Vamos a rayar esta hoja. En toda esta vera, ¿no?, ¿vale? En toda esta vera, en todo lo que es Egipto, ¿no?, evidentemente, ¿no?, todo lo que es África, el África esta que da a la parte oriental, ¿no?, dentro de lo que es el Mar Rojo, ¿no?, donde está Somalia, donde está, ¿no?, todo esto, sí, por los nombres que aparecen, ¿no?, en la palabra de Dios, que son parte de las generaciones de Cam, ¿no?, que son los Yuditas, Anamitas, Leavitas, Natujitas, Patrocitas, Caslujitas, Cafotoritas y la brujita. Bueno, todos estos pueblos, en un ejercicio, ¿no?, de ubicación geográfica e histórica, los ubicamos en esta zona, en la zona de la vertiente del río Nilo, ¿de acuerdo? Todos los descendientes de Jafet se sitúan en las islas, que era como se conocía, ¿no?, el Mediterráneo europeo, y en la parte norte, ¿no?, del territorio del creciente fértil, territorio de Jafet, ¿de acuerdo? Y Sem, que es el depositario, ¿no?, de la línea de bendiciones de Dios, se ubica en la zona donde tiene lugar el protagonismo de la historia de la salvación, ¿de acuerdo? Las tribus semitas, ¿ya? Ahí viene. Entonces la palabra semita viene de Sem. Mira por dónde, ¿ya? Tribus descendientes de Jafet serían Gomer, Magog, Madai, Yaván, Tubal, Mesec y Tirás.
Sus descendientes poblaron las islas de los gentiles en sus diversos países, cada uno según su lengua y linaje. ¿Vale? Descendientes de Sem, pues Elam, Asur, Arphaxad, Lut y Aram. Cada uno de ellos, cada uno de sus hijos, evocará el origen de uno de los determinados pueblos que estarán presentes en la zona de Mesopotamia y en la zona de la vera del Jordán, lo que llamaríamos la parte fértil, ¿no?, de la zona de Palestina, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Vale? Finalmente viene en Génesis 11 la historia de Babel, ¿no? Otra historia, tiene también su contexto histórico. Los babilónicos, que es donde se escribe la palabra de Dios en el siglo VI a.C., bueno, donde se redactan, ¿no?, los libros sagrados, pues habían allí unos edificios sagrados que siempre se crecían hacia lo alto, se denominaban los zigurats, se llaman así. Entonces, al parecer, ¿no?, y por lo que entendemos que quisieron transmitir en su momento, ¿no?, los autores sagrados, ¿no?, lo que se plantea es que los habitantes, ¿no?, se establecieron, los habitantes de las tribus semitas, ¿no?, en aquel entonces hablaban una misma lengua, se desplazaron a Sinar, se establecieron en una vega y tomaron la decisión de fabricar ladrillos y coserlos al fuego para usarlos como piedras y utilizar asfalto de argamasa para construir una ciudad y una torre cuya cúspide llegara al cielo y hacernos famosos para no dispersarnos por la faz de la tierra. Dios había determinado una voluntad suya, ¿no?, que se dispersaran, pero ellos no querían dispersarse, querían unirse, o sea, querían, ¿no?, fortalecerse y conquistar a Dios. ¿Qué es lo que está de fondo en esa tentación? Querer ser como Dios, no aceptar, ¿no?, lo que Dios les pide, ¿de acuerdo? Por eso Dios toma la decisión, ¿no?, de decir, estos pretenden, ¿no?, conquistar el espacio de Dios. Ojo, porque esto lo podríamos perfectamente plantear como otra solución posible al problema de la salvación. ¿No podríamos nosotros llegar nuevamente hasta Dios por nosotros mismos? ¿Podríamos nosotros realmente, ¿no?, vencer esa distancia que existe entre Dios y nosotros a través de eso? A través de... Porque claro, ¿a Dios dónde se le situaba? En el cielo. Entonces vamos a conquistar ese espacio. Eso que hemos perdido lo vamos a reclamar por nosotros mismos. Pretensión que de alguna manera, digamos, está presente en todas las religiones ascendentes, que buscan, ¿no?, de alguna manera conquistar a Dios a través de su propia iniciativa. Entonces Dios dice, no, estos quieren verdaderamente llegar a nuestra presencia y ser como Dios, vamos a confundir sus lenguas, ¿ya? Vamos a confundirles. Entonces donde viene la famosa Babel, ¿no? Babel, ¿no?, es la confusión de las diversas lenguas. Es un nombre también simbólico que lo que quiere decir, ¿no?, es que era imposible para ellos entenderse y con lo cual dejaron la pretensión, ¿no?, y tuvieron, como consecuencia de sus diferentes lenguas, tuvieron que desplazarse y cada uno configurarse como pueblo según la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente esto para nosotros, dentro de la enseñanza religiosa, ¿significa llegar a considerar que la salvación depende de nosotros? No. El ejemplo de Babel nos lleva a reconocer cómo, por un lado, ¿no?, sigue apareciendo en el corazón del hombre la pretensión de la autosuficiencia, ¿no?, del querer conquistar el espacio de Dios para poder, ¿no?, digamos, no depender de Él, ¿no?, y reafirmarme a mí mismo, ¿no?, evidentemente en un brote de soberbia, digámoslo así, de nuestra parte, ¿no? Soberbia que nos lleva inevitablemente a un efecto, a una consecuencia, y es la división al final. Por eso no es tanto el hecho de que Dios, digámoslo así, como que interviniera, ¿no?, para que de algún modo, ¿no?, esa fuera como el castigo, ¿no?, por su pretensión, sino que somos nosotros mismos los que creamos, ¿no?, por nuestra soberbia y por nuestro orgullo, la división. Eso es lo que tenemos que sacar como conclusión, ¿ya? O sea, la soberbia y el aspirar a ser como Dios no nos lleva, a pesar de que podamos entender, ¿no?, que en el hombre parece que para el mal nos podemos unir, porque parece que es más fácil unirnos para el mal que para el bien, pero al final las consecuencias de esas son funestas. Eso no lleva a la comunión, sino a la división. Por eso, cuando en lugar de tener esa pretensión dejamos que Dios sea el que descienda sobre nosotros y nos dé su vida y su espíritu, ¿qué hace el espíritu?
en el horizonte de nuestra lectura neotestamentaria, o sea, porque nosotros estamos haciendo esta lectura del Génesis desde nuestra perspectiva de la Nueva Alianza, mirando lo que ha sido la obra de la salvación en nosotros, vemos como Babel es el contrasigno de soberbia, pretensión y autosuficiencia hacia Dios y división frente al amor de Dios que se manifiesta en el Espíritu y la comunión. Babel es contraposición, signo de contraposición a Pentecostés. Si por un lado la escena de Babel, ¿no?, viene a ser, ¿no?, como la contraposición, ¿no?, de lo que es, ¿no?, la realidad y la búsqueda de Dios, no como, digamos, como conquista, como pretensión soberbia. Pentecostés, ¿no?, nos plantea lo contrario, la humildad, la condescendencia, la acogida, ¿no?, y por tanto la unidad, la comunión, etcétera, etcétera. De hecho, dentro de las lecturas de Pentecostés, pues claro, ¿qué lectura haríamos? La de Babel, para plantear Pentecostés en contraposición a lo que ocurrió en aquel entonces, ¿no?, en territorio de Sinar. ¿De acuerdo? Sinar es Mesopotamia, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Génesis 11. Ya vale. Apague la moto. Génesis 11, con esto termino. Descendencia de Sem hasta Abraham. Entonces aquí ya hemos dicho, ¿no?, que situando los hijos de Noé y dejando a Sem dentro del territorio, ¿no?, que nos compete a nosotros, que es donde tiene lugar la historia de la salvación, entonces vienen, y de la misma manera he hecho el cuadro, porque viene de la misma manera, edad cuando tuvo a su hijo y cuánto más duró, por tanto el padre hizo la suma para saber cuántos años tuvieron. Sem 600, Arpaxad 438, Selah 433, Eber 464, Peleg 239, Reú 239, Serug 230, Nahor 148, y Nahor tuvo a Terach, que es el padre de Abraham. ¿De acuerdo? O sea, Harán engendró uno de los hijos de Terach, a Lot, y Harán murió antes que su padre Terach, en Ur de los Caldeos. La mujer de Abraham es Sarai, ¿no?, una mujer estéril. Mujer de Nahor, Milcá, hija de Harán, padre de Milcá y de Yisná. Todos estos personajes van a aparecer de aquí en adelante, por eso los nombro. O sea, por tanto, Terach, el abuelo. Los hijos: Abraham, Nahor y Harán. Son los tres hijos de Terach. Hijo de Harán, Lot. Por tanto, Lot, ¿quién era? El sobrino de Abraham. ¿De acuerdo? Dice la palabra que Abraham, que Terach tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot y a su nuera Sarai para ir de Ur de los Caldeos hasta territorio de Canaán. Llegaron a Harán y se establecieron allí, y Terach murió en Harán a los 205 años. ¿De acuerdo? Entonces, igual hemos visto, ¿no?, en la consideración de los años, de 600, 400, 200, 100. Seguimos bajando, para que ya en la historia de Abraham, más o menos la realidad ya es como la nuestra. Es una historia más similar a la nuestra. ¿De acuerdo? Ur de los Caldeos. Bueno, yo ya hice un mapa. No lo he traído hoy, pero porque ya empezaremos con ese mapa la historia de Abraham. Ur de los Caldeos estaba un poquitín, ¿no?, aquí al sur de la Mesopotamia, ¿no? Ur. No se preocupen que en el otro mapa está, y ellos se desplazan hacia más o menos esta zona dentro de la Mesopotamia, que es Harán. Entonces de aquí, de Harán, saliendo de Ur de los Caldeos, recuerda que Terach se lleva a su hijo, a sus sobrinos, a su nuera, ¿no?, desde Ur hasta Harán, y allí desde Harán es cuando empieza la historia de Abraham. ¿De acuerdo? De Génesis 12. Pues hasta aquí nos quedamos.